¿Qué fue lo que realmente pasó en los últimos instantes de Daniel Bisoño? ¿A quién fue dedicado ese suspiro que estremeció a todos los presentes? En esta segunda parte, Matilde Obregón rompe el silencio y revela lo que nadie se atrevía a contar. No es fácil hablar de despedidas, y menos cuando se trata de una figura tan polémica como querida. Esta historia no solo conmueve, también obliga a reflexionar sobre lo fugaz de la vida y lo profundo de las emociones que se guardan hasta el final. Daniel, quien durante años se mantuvo firme ante los reflectores, soltó finalmente la armadura y dejó que la verdad hablara por él. Matilde, con la voz entrecortada, aseguró que aquel último aliento no fue un suspiro cualquiera. Fue una especie de despedida susurrada, cargada de intención, como si Daniel hubiera querido decir algo sin palabras. No era dolor, tampoco era paz. Era un suspiro por alguien, por algo que nunca se resolvió del todo. Quienes estaban presentes lo sintieron, lo vieron. Era como si el aire que salió de sus pulmones llevara consigo un mensaje secreto, algo que solo los corazones sensibles pueden comprender. Durante los días previos a ese momento, Daniel se volvió más introspectivo. Ya no hablaba tanto de la televisión, ni del escándalo, ni de las polémicas que por años lo rodearon. Comenzó a hablar de su hija, de su madre, de la gente que le dio amor sin juzgarlo. Matilde reveló que en una de sus últimas conversaciones, él le confesó que uno de sus mayores arrepentimientos fue no haberse dado el permiso de ser vulnerable públicamente. Siempre fuerte, siempre desafiante, pero por dentro, profundamente humano. La relación entre Daniel y Matilde no era reciente. Los unía una amistad de años, pero también un profundo respeto mutuo. Ella conocía sus luces, pero también sus sombras, y fue precisamente por eso que pudo interpretar el verdadero significado de ese último suspiro. Según sus palabras, fue por su hija. Ese fue su pensamiento final, su último deseo, dejarle a ella el recuerdo de un padre que, aunque imperfecto, la amó con todo lo que tenía. Matilde lloró al decirlo, porque sabía que esas palabras nunca saldrían de su boca, pero se quedaron flotando en ese suspiro que lo dijo todo. El ambiente en la habitación era denso. El aire parecía cargado de recuerdos, de palabras no dichas, de emociones contenidas. Y cuando el corazón de Daniel se detuvo, el silencio fue absoluto. No hubo gritos, no hubo dramatismo. Solo ese suspiro, tan breve como profundo, que dejó a todos paralizados. Nadie se atrevió a decir nada. Solo Matilde, con el alma hecha nudo, se acercó a él y le tomó la mano. Sabía que ya no estaba, pero en ese instante sintió que lo escuchaba, que él sabía que ella entendía. Después del fallecimiento, muchas versiones comenzaron a circular, algunas con morbo, otras con respeto, pero pocas con verdad. Matilde decidió guardar silencio, hasta ahora, y no lo hizo para protagonizar la historia, sino porque sabía que el momento lo merecía, porque entendió que contar cómo se va alguien como Daniel no es un acto de prensa, sino de humanidad, porque hay cosas que solo se entienden cuando se mira más allá del escándalo. Daniel fue un hombre que vivió sin filtros, pero también sin tregua, que se enfrentó al juicio público, al dolor privado y a sus propios demonios, que se equivocó muchas veces, pero también pidió perdón, aunque no siempre en voz alta. Su vida fue una montaña rusa de emociones, y su partida, una lección silenciosa para quienes estuvieron atentos. No murió con ira, ni con miedo. Murió con amor, y con un suspiro que lo dijo todo. Lo más conmovedor del relato de Matilde no es solo el hecho de que ella estuviera allí, sino que entendiera lo que nadie más supo ver. Que detrás de ese cuerpo ya cansado había un hombre que aún tenía mucho que decir. Que se fue no con un grito, sino con un suspiro, uno cargado de significado, dirigido a su hija y al mismo tiempo al mundo entero que nunca terminó de conocerlo realmente. Hoy, el recuerdo de Daniel queda dividido entre la imagen del conductor ácido y valiente y la del hombre frágil que en su último momento eligió el amor como su despedida. Y aunque ya no está físicamente,
ese suspiro sigue resonando en quienes lo amaron, lo entendieron, o simplemente lo vieron en pantalla y supieron que detrás del personaje había un ser humano. No sabemos si Daniel alcanzó la paz que tanto buscaba, pero sí sabemos que su adiós fue tan honesto como inesperado, que su último acto no fue escandaloso sino íntimo, que lo dijo todo sin pronunciar palabra, y que gracias a Matilde, hoy podemos comprender mejor al hombre detrás del personaje. Tras ese momento, la vida de quienes rodearon a Daniel nunca volvió a ser igual. Matilde Obregón, a pesar de estar acostumbrada a entrevistar a figuras de todos los calibres y a ser testigo de momentos duros, confesó que nunca había sentido algo tan profundo como aquel instante, Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si el universo hubiera querido guardar silencio para honrar ese último acto de humanidad de su amigo. No necesitó hablar, dijo, porque lo dijo todo con ese suspiro. Era el resumen de su vida, de su amor, de su arrepentimiento, de su lucha. Los médicos confirmaron que, justo antes de fallecer, Daniel había estabilizado momentáneamente su respiración, como si hubiera esperado ese instante para soltar todo lo que llevaba guardado. Una enfermera que estuvo presente comentó que nunca había presenciado algo así, que la habitación no se sintió fría ni triste, sino cargada de algo inexplicable, como si una energía cálida se hubiera expandido justo después de aquel suspiro. Ella misma se persignó, porque sintió que algo sagrado había ocurrido ahí. Días después, Matilde tuvo en sus manos una carta que Daniel había dejado. No estaba dirigida a ella, ni a sus compañeros de trabajo, ni siquiera a su madre. Era para su hija. Pero no contenía grandes frases, ni consejos, ni discursos. Era una carta breve, con apenas unas cuantas líneas, escritas con una letra temblorosa y difícil de leer. Decía simplemente: «Nunca olvides que fuiste mi razón para seguir. Perdón por no haber estado como debí, pero te amé con lo que me quedaba». Esas palabras, al igual que su suspiro final, tocaron el alma de Matilde, quien sintió que debía compartirlo, no por morbo, sino como una manera de sanar, de permitir que su hija supiera, más allá de todo lo que se dijo en los medios, que su padre pensó en ella hasta el último segundo. Las reacciones no tardaron en llegar. Figuras del medio artístico, conductores, colegas y hasta excompañeros con quienes Daniel tuvo diferencias públicas, mostraron su respeto. Algunos compartieron anécdotas desconocidas, donde él se mostraba generoso, cariñoso y profundamente humano. Era como si su partida hubiera limpiado la pantalla, permitiendo que todos vieran lo que había detrás de la controversia. Un hombre que solo quería ser aceptado, que buscaba redimirse y que al final lo logró. El público mexicano, especialmente aquel que creció con él en televisión, sintió su ausencia como una pérdida personal. No era solo un conductor más, era alguien que, con todos sus defectos, decía lo que pensaba sin filtro. Y eso, aunque incomodaba a muchos, también generaba cercanía. Porque en un mundo de máscaras, Daniel mostraba la suya sin vergüenza, y en sus últimos días, incluso esa máscara cayó. Matilde confesó que su intención al contar esta historia no era sentimentalista, ni mucho menos comercial. Era una necesidad. La necesidad de darle a su amigo el adiós que merecía. De mostrar al mundo la versión más pura de Daniel. La del hombre que lloraba en silencio, que se arrepentía sin pedir perdón, que amaba sin saber demostrarlo. Porque solo así, decía ella, podría descansar verdaderamente en paz. Y es que, cuando alguien se va, las palabras suelen sobrar. Pero cuando alguien como Daniel parte, dejando atrás un torbellino de emociones y momentos compartidos, lo único que queda es el eco de aquello que no se dijo. O, en su caso, de lo que se susurró con un suspiro. Las redes sociales se llenaron de homenajes, de mensajes de cariño, de recuerdos entrañables, pero también de reflexión. Muchas personas comenzaron a hablar sobre la importancia de reconciliarse, de perdonar,
de decir lo que sentimos antes de que sea tarde. Porque la historia de Daniel tocó una fibra que todos llevamos dentro, esa necesidad de ser escuchados, comprendidos y amados, incluso cuando ya no queda tiempo. Y quizás ese sea el verdadero legado de Daniel Bisoño. No sus opiniones polémicas, ni sus momentos televisivos virales, sino esa enseñanza silenciosa que dejó con su último aliento. Que no importa cuántas veces te equivoques, ni cuán lejos te hayas desviado, siempre existe la oportunidad de volver al amor, de dejar que un suspiro diga lo que la voz no se atrevió, de que un gesto silencioso grite lo que el alma lleva años guardando. La despedida de Daniel Bisoño no solo tocó a quienes estuvieron cerca de él, también removió los corazones de miles de mexicanos que lo vieron crecer en televisión, equivocarse en público, redimirse en privado y, al final, rendirse con dignidad. Fue como si, por primera vez, todos pudieran ver con claridad lo que siempre estuvo ahí. Un hombre cansado de pelear, deseoso de paz y lleno de amor que no siempre supo cómo expresar. Matilde Obregón siguió compartiendo más detalles que dejaron a todos con la piel erizada. Contó que durante sus últimos días, Daniel pidió ver fotografías de su infancia. Quería recordar los días en los que nada importaba, cuando su risa era auténtica y no parte del espectáculo. Le pidió a Matilde que le hablara de cosas sencillas, de momentos sin cámaras, de anécdotas que lo conectaran con quien fue antes de ser figura pública, Le confesó que había soñado con su padre y que en ese sueño él le sonreía, lo abrazaba y le decía: «Todo está bien, hijo, ya puedes descansar». Esa visión fue tan poderosa que Daniel pasó las siguientes horas en silencio, meditando. No lloró, no se quejó, solo miraba el techo, como si hablara con alguien que los demás no podían ver. Matilde no lo interrumpió, lo dejó estar, sabiendo que ese silencio también era una conversación, quizás la más importante de su vida. Porque a veces las palabras sobran, y el alma sabe lo que necesita decir, aunque sea en silencio. Un día antes de partir, pidió que dejaran entrar música suave a su habitación. Eligió una canción en particular que, según Matilde, siempre le tocó el corazón. Al final, de Emanuel. Esa canción sonó despacito, mientras él cerraba los ojos con una leve sonrisa, como si entendiera que todo había tenido sentido, incluso los errores, incluso los momentos duros. Fue su forma de decir: «Estoy listo». Y fue entonces cuando Matilde, ya sin poder contener las lágrimas, se dio cuenta de que Daniel no se estaba despidiendo solo de la vida, sino de todo aquello que lo lastimó. Se despedía del dolor, del juicio, del miedo. Se despedía de su personaje, de su máscara, de sus cargas. En ese último suspiro, no solo liberó aire, liberó años de angustia, de palabras no dichas, de heridas abiertas. Después de su partida, Matilde tomó un tiempo antes de hablar. No porque no quisiera, sino porque no encontraba la forma. ¿Cómo se cuenta una historia así sin romperse? ¿Cómo se habla de alguien que se fue tan distinto a cómo vivió? Y sin embargo lo hizo, porque sabía que había millones de personas que necesitaban escuchar lo que ella presenció, que querían entender, no al conductor, sino al hombre. Y fue entonces cuando muchas personas comenzaron a enviarle mensajes. Mujeres y hombres de más de 60 años, como tú, como tu madre, como tu hermano, compartieron sus propias historias, de hijos con los que no hablan, de amores que no supieron cuidar, de amigos con los que se pelearon y no volvieron a ver. La historia de Daniel fue como un espejo que los hizo mirar hacia adentro, que les recordó que todavía hay tiempo mientras sigamos respirando, porque todos llevamos dentro suspiros guardados, algunos por miedo, otros por orgullo, otros porque creemos que mañana siempre estará ahí. Pero no siempre es así. A veces, la vida nos cambia en un segundo, y lo único que queda es ese último suspiro que nadie escucha, a menos que haya alguien como Matilde, con el corazón abierto, para darle voz. El legado de Daniel Bisoño no será solo su trabajo en la televisión, sus momentos virales o sus frases sin filtro.
Su verdadero legado será ese suspiro que nos enseñó a soltar, a decir lo que sentimos, a perdonar, a pedir perdón, a amar sin miedo y a despedirnos con el alma en paz. Hoy, su hija tiene un testimonio que vale más que cualquier herencia. Saber que fue amada hasta el último momento. Saber que su padre, a pesar de todo, pensó en ella antes de partir. Saber que ese suspiro fue por ella y por todo lo que aún no alcanzó a decir. En los días posteriores a la muerte de Daniel Bisoño, una profunda reflexión se apoderó de los medios de comunicación. El país entero, en su mayoría, lo había conocido como un personaje polémico, uno que estaba siempre dispuesto a decir lo que pensaba sin filtros, alguien que jamás escondía su opinión por miedo al qué dirán. Sin embargo, en su partida, las sombras de ese hombre tan controversial se desvanecieron para dar paso a una luz más humana. Porque, más allá del escándalo y los comentarios que marcaban su vida, había una verdad que se había mantenido oculta, la de un hombre profundamente sensible, capaz de amar, de arrepentirse y de buscar la redención, incluso cuando ya era demasiado tarde. Matilde Obregón, en su valentía por hablar de lo que nadie se atrevió a mencionar, reveló detalles que hicieron que muchos se preguntaran: ¿realmente conocemos a las personas que tanto seguimos? Y sobre todo, ¿por qué tendemos a juzgar sin conocer sus corazones? La verdad es que, al final, todo lo que dejamos atrás no son los chismes, ni las críticas, ni los titulares sensacionalistas, sino las huellas que marcamos en las vidas de los demás, los gestos de amor, las disculpas y las palabras que nunca nos atrevimos a pronunciar. En las entrevistas post-mortem, Matilde confesó que nunca imaginó que el ser testigo de la última etapa de Daniel fuera algo tan transformador. No solo porque conociera a alguien que estuvo tan cercano a su corazón, sino porque vio una transformación en él que pocos habían sido capaces de percibir. Lo que comenzó como una lucha constante por mantener su estatus en el ojo público, se convirtió en sus últimos días en una búsqueda por algo mucho más profundo. Encontrar la paz, la reconciliación consigo mismo y encontrar, finalmente, la forma de cerrar los capítulos abiertos de su vida. La vida de Daniel Bisoño es, de alguna manera, un reflejo de muchas vidas que hemos conocido. Todos tenemos nuestras luchas internas, nuestras inseguridades, nuestras decisiones equivocadas. Todos tenemos esas partes de nosotros mismos que tememos mostrar. Pero lo que la historia de Daniel nos enseña es que nunca es demasiado tarde para buscar la paz. Nunca es tarde para reconocer el daño que hemos causado, pedir perdón y, sobre todo, perdonarnos a nosotros mismos. Los mexicanos, ese público que lo vio en televisión noche tras noche, comprendieron a través de las palabras de Matilde que, por más que queramos esconder nuestras heridas o tratar de ignorar las cicatrices de nuestro corazón, la vida nos da una oportunidad para ser verdaderamente quienes somos. Y esa oportunidad, aunque a veces nos llega tarde, es la que nos permite hacer el cambio más importante. El cambio interno, el de abrazar nuestros errores, aprender de ellos y avanzar con una actitud más humilde y amorosa. El testimonio de Matilde Obregón, al final, sirvió para recordarnos que las personas más difíciles, las más controversiales, también son aquellas que más necesitan amor, compasión y entendimiento. En los últimos momentos de Daniel, cuando su respiración se volvía cada vez más lenta y su cuerpo ya no podía resistir más, la humanidad de Daniel emergió, y con ella, la verdad más pura. Él solo quería ser comprendido. Amó de la única manera que sabía, y se fue sabiendo que al final, lo que más importa es haber sido sincero con uno mismo. Y para ti, querido espectador, esta historia no es solo un recordatorio de la vida de un famoso. Es una invitación a reflexionar sobre tu propia vida, sobre las personas que has dejado de lado, sobre esos sentimientos que has guardado por miedo al rechazo. Es un llamado a sanar las relaciones que has dejado pendientes, a buscar la paz que tanto necesitas y a dejar de lado las máscaras que usamos para protegernos. Porque al final, todos somos humanos,
Todos tenemos nuestras sombras, pero también tenemos la capacidad de salir de ellas. Cuando Daniel Bisogno susurró su último aliento, no solo se despidió del mundo, sino que dejó una lección importante que resonó en cada rincón de los corazones mexicanos. Su vida, como la de todos, fue un recorrido lleno de luces y sombras, pero el legado que dejó es el recordatorio de que todos tenemos la oportunidad de renacer, de perdonar, de cambiar y de amar hasta el último suspiro. Así que, mientras recuerdas a Daniel, no lo recuerdes por sus controversias ni por sus palabras difíciles de digerir. Recuérdalo por ese último suspiro, por esa frágil muestra de humanidad que, al final, nos conecta a todos. Al final, lo que realmente perdura no son los escándalos, ni las luchas, sino las pequeñas muestras de amor y de sinceridad que damos cuando más lo necesitamos. La historia de Daniel Bisogno nos enseña que no importa lo que hayas hecho en el pasado, siempre hay tiempo para buscar la paz, para pedir perdón y para decir lo que realmente importa. ¿Quién en tu vida necesita escuchar esas palabras? ¿A quién tienes que abrazar antes de que sea tarde? En los días que siguieron a su partida, los medios de comunicación no solo se encargaron de difundir su historia, sino también de reflexionar sobre lo que había significado la vida de Daniel Bisogno para la sociedad mexicana. Era un hombre que, para muchos, pasó de ser un personaje de entretenimiento a un símbolo de lucha interna, de transformación. Su vida estuvo llena de altibajos, pero al final, su despedida dejó un mensaje claro. La vulnerabilidad y la capacidad de cambiar son las verdaderas fuerzas que definen a un ser humano. Matilde Obregón, al seguir compartiendo sus recuerdos de los últimos momentos de Daniel, desveló una parte de él que pocos conocían. Ya no era el Bisogno controvertido que se mostraba sin filtros en la televisión. Era un hombre sensible, preocupado por su legado, y que buscaba en sus últimos días una conexión más profunda, más humana. En sus conversaciones finales, le habló a Matilde con una calma inusitada, como si la vida le hubiera dado la claridad necesaria para entender que todo lo que realmente importa es el amor y la reconciliación, no el ruido de la fama ni las críticas de los demás. Al escuchar los testimonios de aquellos que lo conocieron de cerca, muchos coincidieron en que los últimos días de Daniel fueron los más reveladores. Allí, en la intimidad de su dolor, en su lucha por despedirse con dignidad, fue cuando los que lo rodeaban realmente comprendieron que todo ser humano tiene una historia más allá de lo que vemos a través de los medios. El Bisogno que todos conocían, ese hombre enérgico y a veces polémico, se desvaneció para dar paso a un ser más humano, más real. En su lecho de muerte, Daniel Bisogno no pidió fama, ni reconocimiento, ni la atención de la prensa. Lo que pidió, con una mirada profunda y una voz quebrada, fueron momentos sencillos, momentos de paz. Quería que lo acompañaran en su despedida, sin fanfarrias ni grandilocuencias, simplemente seres queridos que lo acompañaran en sus últimos momentos. A veces, esos detalles más simples son los que más nos duelen al recordarlos, porque reflejan una humanidad tan cruda, tan sincera, que nos hace cuestionarnos. ¿Realmente sabemos lo que importa hasta que ya es demasiado tarde? Matilde, al reflexionar sobre esos días, también reveló algo que tocó a millones. En sus últimas horas, Daniel le pidió un favor muy específico. Le pidió que no lo recordaran por las controversias ni los chismes que siempre lo rodearon, sino por lo que había sido en lo más profundo de su ser. Le pidió que su legado fuera uno de aprendizaje, no de escándalo, y que su vida sirviera como ejemplo de que siempre se puede cambiar, siempre se puede buscar la redención, sin importar cuán lejos hayas llegado. Esa última petición fue la que realmente marcó la diferencia. El Bisogno de la televisión fue alguien más. El hombre que se fue pidió ser recordado como alguien que, al final, entendió lo que realmente importa. Y es que esa última lección, esa que compartió Matilde con el mundo, nos enseña a todos algo crucial.
La vida no se trata de los aplausos ni del reconocimiento público. No importa cuántos títulos, premios o seguidores hayas acumulado, lo que perdura, lo que realmente te define, son las decisiones que tomas en tus momentos de vulnerabilidad. Cuando todo se apaga, cuando los reflectores se apagan y las cámaras dejan de grabar, lo que queda es el amor que diste, las palabras que dijiste y, lo más importante, el perdón que buscaste. Al final de todo esto, Daniel Bisogno dejó una lección que muchos de nosotros olvidamos en medio de las presiones diarias. La vida es corta, las oportunidades para sanar son limitadas, y la paz interna solo se alcanza cuando nos atrevemos a mirar hacia adentro y enfrentarnos a nuestras sombras. No debemos esperar a que el tiempo se nos agote para reconocer que nuestras relaciones, nuestra familia y nuestros amigos son lo único que realmente importa. Así que, mientras reflexionamos sobre la partida de Daniel, nos queda un llamado claro. Cada uno de nosotros tiene sus propias batallas, sus propias historias de lucha y superación. Todos estamos en algún momento del camino, ya sea buscando paz, pidiendo perdón o intentando sanar viejas heridas. Lo que Daniel Bisogno nos enseñó en sus últimos momentos fue que, sin importar lo que hayamos hecho en el pasado, siempre hay un camino hacia la paz y la reconciliación. Y si él pudo hacerlo, ¿quién somos nosotros para no intentarlo? La historia de Daniel no es solo una historia de despedida. Es un recordatorio de que todos tenemos la capacidad de cambiar, de aprender y de amarnos, incluso cuando creemos que ya es demasiado tarde. Cada día es una nueva oportunidad para dejar ir lo que nos pesa, para abrazar lo que nos sana y para ser quienes realmente somos, sin máscaras ni pretensiones. Así que, querido espectador, al final de este video, quiero dejarte una reflexión. ¿Qué harías tú si supieras que solo te queda un último suspiro? ¿A quién llamarías? ¿Qué palabras dejarías sin decir? ¿Qué harías con el tiempo que te queda? No dejes que esas preguntas se queden sin respuesta. Aprovecha el momento, abraza a quienes amas y no guardes para mañana lo que puedes sanar hoy. En esos momentos finales, la partida de Daniel Bisogno dejó una profunda reflexión que nos invita a todos a pensar en lo que realmente es importante. Mientras su vida terminó entre susurros y conversaciones con los más cercanos, lo que quedó en la memoria de quienes lo rodearon no fueron los titulares o las polémicas, sino los gestos simples y las palabras de arrepentimiento que ofreció. De alguna manera, su muerte nos recordó que todos, en algún momento, llegamos a la conclusión de que lo único que realmente importa es el amor, la verdad y la paz interior. Y esa lección, por más amarga que haya sido, se ha convertido en un testimonio que, a través de Matilde Obregón, se ha compartido con el público mexicano. Matilde, testigo de esos últimos días de Daniel, narró cómo cada palabra que él dijo, cada gesto que compartió con ella, fue una muestra de lo que realmente llevaba dentro. Ya no era el hombre arrogante y provocador de la televisión, sino un ser vulnerable, buscando respuestas, pidiendo perdón por sus errores y tratando de cerrar las heridas de su pasado. A través de sus palabras, pudimos ver que, al final, todos somos seres humanos, con nuestras fallas, pero también con nuestra capacidad infinita de amar y perdonar. La historia de Daniel Bisogno no es única, ni mucho menos. Todos nosotros, en algún momento, nos enfrentamos a nuestras propias luchas internas. Nos encontramos con nuestras inseguridades, nuestros miedos y las decisiones que tomamos en el camino. Pero la verdadera pregunta es, ¿cómo respondemos ante esos momentos? ¿Nos aferramos a lo que hemos sido o buscamos la oportunidad de cambiar, de crecer y de sanar? Daniel, en su último aliento, nos dejó una lección poderosa. Nunca es tarde para ser mejor, nunca es tarde para arrepentirse y, sobre todo, nunca es tarde para amarnos a nosotros mismos y a los demás de una forma genuina. A medida que la noticia de su muerte se propagó, muchos se sorprendieron al descubrir que, detrás de ese personaje tan polémico, había una persona capaz de la mayor de las transformaciones. Y es que a veces,
Es en los momentos más oscuros de nuestra vida cuando descubrimos quiénes somos realmente. La muerte de Daniel no solo nos recordó su legado mediático, sino que, en su partida, nos hizo reflexionar sobre nuestras propias vidas, nuestras propias despedidas y cómo podemos dejar una huella en los demás, una huella que vaya más allá de lo superficial. Lo que realmente importa al final no son las apariencias, ni las críticas, ni el juicio de la gente. Lo que importa es lo que dejamos en el corazón de los demás. Las palabras que compartimos, el amor que brindamos, la paz que buscamos. En sus últimos días, Daniel entendió que la clave no estaba en ser aceptado por todos, sino en aceptar quién era él realmente y hacer las paces con ese ser interior. Es algo que, al final, todos debemos hacer. Mirarnos al espejo y decirnos a nosotros mismos que estamos bien, que hemos hecho lo mejor que hemos podido, y que estamos listos para perdonar y ser perdonados. Las revelaciones de Matilde Obregón sobre los últimos momentos de Daniel Bisoño también nos invitan a mirar más allá de lo que los medios de comunicación nos muestran. ¿Cuántas veces, como sociedad, caemos en la trampa de juzgar a alguien solo por lo que vemos en la pantalla o por lo que escuchamos en las noticias? ¿Realmente sabemos quiénes son esas personas? ¿Realmente conocemos la historia detrás de sus actos? La muerte de Daniel, con todo el dolor que conlleva, es también una llamada de atención para no apresurarnos a emitir juicios sin conocer la verdad completa. Todos tenemos una historia que contar, una historia de lucha, de superación y de arrepentimiento, pero también de amor y esperanza.